Hola amigos, estamos de vuelta en la segunda parte para hacer el texto expositivo. Si recuerdan, ya tenemos las palabras claves y las preguntas. Además, nuestro equipo empezó a investigarlas. Ahora sigue ver lo que trajeron en las fichas de trabajo y acomodar la información, así que pongan mucha atención. Bueno, pues ya trajimos la información que pediste, Lisa. ¿Ahora qué sigue? Lo siguiente es analizar la información que trajimos y acomodarla como en el relato histórico: inicio, desarrollo y final. Pero ¿cómo analizamos la información que trajimos en las fichas de trabajo, Lisa? Claro, es muy sencillo. Entre todos vemos qué información ponemos al inicio, en el desarrollo y al final, y después vamos a utilizar un tabulador para acomodarlo. Vamos a regresar a la hoja donde hicimos las palabras claves y las preguntas. Vamos a separar la información. Por lo tanto, vamos a utilizar tres elementos muy importantes. De color verde vamos a separar lo que pasó al inicio. Claro que dentro del texto expositivo lo llamaremos introducción. Con el color azul vamos a separar lo que pasó después. Claro que para el texto expositivo se llamará desarrollo o nulo. Y finalmente, con el color rojo vamos a subrayar lo que pasó al final y que en el texto expositivo se llama conclusiones. Iniciamos. Lo que pasó al inicio o la introducción, vamos a poner las siguientes palabras. Ya las discutimos en equipo y esto fue lo que decidimos. Vamos a poner tabletas digitales como parte de la introducción o el inicio, ya que se refiere mucho al título que estamos utilizando, que es tabletas digitales en la escuela. También vamos a poner dentro de la introducción lo que es la educación y lo que es la escuela. Ahora bien, una de las preguntas que podemos integrar en la introducción es: ¿qué son las tabletas digitales? Muy bien, vamos a continuar ahora con el desarrollo. Decidimos que las palabras claves que debemos de poner en el desarrollo son aplicaciones educativas, funciones de las tabletas y tabletas en la escuela. Y las preguntas que vamos a poner en lo que pasó después o dentro del desarrollo vendrían siendo: ¿para qué sirven las tabletas digitales? ¿Y cómo se usan las tabletas digitales en la educación? Ahora bien, lo que vamos a poner en la conclusión van a ser las palabras claves, costos y marcas. Y finalmente cerraremos con las dos últimas preguntas que nos quedaron. ¿Por qué son importantes las tabletas digitales en la escuela? ¿Y existen escuelas que estén aplicando las tabletas digitales en el salón de clases? Bueno, con esta información que ya tenemos acomodada en lo que pasó al inicio, después y al final, vamos a arrojarlo en una tabla como la siguiente. En una tabla la separamos en dos columnas. Ponemos los tres pasos: introducción, desarrollo nulo y conclusiones. Y en la columna del lado derecho vamos a ir poniendo la secuencia de la información que escogimos, que va a estar apareciendo. Si nos damos cuenta, en la introducción aparecen las palabras claves que decidimos. E inclusive ponemos la pregunta que escogimos. Esos cuatro elementos son los que vamos a vaciar una vez que tengamos las fichas de información. En el desarrollo nulo vamos a vaciar también las palabras claves que escogimos y las dos últimas preguntas que encontramos. Y finalmente, en las conclusiones vamos a acomodar las dos últimas palabras claves que faltaron y las dos últimas preguntas que escogimos también. De esta manera sabremos dónde acomodar lo que investigamos dentro de lo que es nuestro texto expositivo. Lisa, ya terminamos el tabulador y acomodamos todo en orden. ¿Qué sigue ahora? Bueno, ahora quiero ver algunas fichas de trabajo que trajeron para explicarles qué vamos a hacer con la información. Perfecto, entonces deja y te enseño primero las mías.
Marcos hizo una investigación en Google y en la ficha de trabajo anotó la página donde encontró la información, que se llama Todo, tabletas electrónicas. En la ficha no tiene autor porque en la página no aparece un nombre de la persona. Después anotó la información que encontró, es decir, respondió la pregunta ¿qué son las tabletas digitales? Y finalmente en la parte superior derecha anotó la página de internet donde encontró esa información. Mateo buscó también en internet, pero se enfocó en revistas digitales. Y esta fue la ficha que trajo. El título de la página o de la revista son las tablas digitales en el aula de clases. La revista es del portal DIN. No aparece el nombre de una persona, pero sí el nombre de la página. Y él investigó cómo se usan las tabletas digitales en educación. Finalmente, del lado derecho, puso la página de internet o el URL. Y finalmente Lisa buscó en un libro de internet y esta fue la ficha que trajo. El título es La tecnología móvil en España y la autora de ese libro es María Dolores Boldo. La información que encontró fue en torno a la pregunta si existen escuelas que estén aplicando las tabletas en el salón de clases. Y finalmente del lado derecho anotó la página de internet. Así es como debieron de haber hecho las fichas de trabajo. Espero que también ustedes hayan hecho fichas semejantes, para después vaciar la información. Sí que hicimos nuestra tarea. Muchas felicidades, chicos. Ahora lo siguiente es poner la información que trajimos como en el orden que habíamos acordado en el tabulador. Hacemos una siguiente tabla donde tenemos ya nuestra secuencia. En la introducción ya sabemos qué palabras claves y preguntas vamos a poner en ella. Esta fue la información que recogimos de las fichas de trabajo. Por ejemplo, encontramos que las tabletas digitales es un tipo de computadora portátil de mayor tamaño que un teléfono inteligente o un PDA, integrada en una pantalla táctil con la que interactúa primeramente con los dedos o con una pluma electrónica, lo que nos libera de la necesidad de un teclado físico o un ratón. También se encontró que la educación es un proceso mediante el cual se transmiten conocimientos, valores, costumbres y formas de actuar. Y finalmente la escuela es el nombre genérico de cualquier centro de enseñanza de participación de alumnos. Esta fue la información que encontramos dentro de lo que fue la introducción. Pasemos ahora al desarrollo, donde también tenemos del lado izquierdo las palabras claves y las preguntas que vamos a investigar o que se investigaron y que vamos a vaciar en esta tabla. Se encontró lo siguiente: puede emplearse como lector de libros electrónicos, plataforma multimedia para visualizar películas y escuchar música, jugar con videojuegos, almacenar información, conectarse a internet para navegar y descargar aplicaciones, etc. Recuerden que estamos hablando de tabletas digitales. Otro punto importante es también que se encontraron diferentes aplicaciones, como Xylophone Lite, y la música también tiene su rincón. Otra aplicación es Intro to Letter, el método Montessori también aplicado a las letras y a los números en el Android. Se encontró Oír más Aprender, que es una aplicación de enseñanza de los diferentes sonidos que producen los objetos. Y finalmente Learning Touch, es decir, uno de los primeros programas más conocidos de esta empresa, que es el aprendizaje basado en el tacto. Otra información se encontró fue del proyecto Dedos, que se inició en enero del 2011, donde pretenden explorar las posibilidades educativas de las tabletas digitales en el aula, generar ideas sobre sus posibles usos, observar cómo se relaciona la tableta con otras tecnologías, analizar su impacto en las formas de trabajar y detectar las ventajas y los inconvenientes de su uso en la educación. También se encontraron las funcionalidades, es decir, aulas de las tabletas digitales. Se disponen las tabletas en un aula específica. Algunas tabletas fijas de apoyo para clase. En las clases hay tabletas digitales siempre a disposición de profesores y los estudiantes. Existen también carros móviles de tabletas digitales.
en donde el centro dispone de varios carritos móviles con tabletas. También existen tabletas digitales personal para cada alumno y en ejercicios de juegos interactivos para formar palabras o como libros virtuales o cuadernos de notas. Vemos cómo para qué sirven las tabletas digitales en la escuela. Finalmente, en la conclusión, vemos las palabras claves que vamos a utilizar y las preguntas que vamos a rescatar de nuestras fichas de trabajo. Y esto fue lo que encontramos. Hay toda una avalancha de modelos, marcas de tabletas en el mercado de la tecnología de consumo. Por ejemplo, tenemos Apple, Samsung, Lenovo, Dell, Acer, LG, Motorola, BlackBerry, Microsoft y Amazon, entre algunas tabletas mencionadas. También que los precios varían desde 1,950 pesos hasta 10,270 pesos el costo de una tableta. ¿Por qué son tan importantes? Bueno, porque permiten acceso a la web y correos electrónicos, estimulan la productividad, pueden leer libros de ebooks con facilidad, disfrutar de las funciones adicionales de multimedia, tener acceso rápido a las redes sociales y facilidad para transmitir películas y videos. Otra información que también se encontró es que existen escuelas en México que trabajan bajo tabletas, como el Colegio Vasconcelos de la Sociedad Cultural en la ciudad de Nezahualcóyotl, Estado de México. También el Colegio Juvenal Rendón en la ciudad de Matamoros, Tamaulipas. Y también existen escuelas en otras partes del mundo, como el Colegio de la Farga de Sant Cugat en Barcelona y Colegio Pace de Madrid. Bueno chicos, nos vamos a detener hasta aquí, para que ustedes también continúen con su texto expositivo, y espero y sigan los pasos que hicimos nosotros. Primero realizamos una tabla con las palabras claves y preguntas para acomodarlo en el texto, con un inicio, desarrollo y final. Después realizamos las fichas de trabajo con la información que trajeron los compañeros para vaciar esos datos de manera adecuada en una tabla. Todo eso siguiendo el orden de inicio, desarrollo y final. Bueno, espero y sigan los pasos que hicimos para su texto expositivo. Mucha suerte y nos vemos en el próximo tutorial. ¡Adiós!